Imagina que un día el mundo se detiene. Las fábricas cierran. Los aviones dejan de volar. Los mercados colapsan en cuestión de horas. Y mientras millones de personas se encierran en sus casas sin saber qué va a pasar, un pequeño grupo de los hombres más poderosos del planeta se reúne en una videollamada y dice: «Esta es nuestra oportunidad, no para salvar el mundo, para rediseñarlo». En junio de 2020, cuando la pandemia más devastadora del siglo todavía estaba diezmando economías enteras, el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, publicó un libro. Su título era simple, casi clínico: COVID-19. The Great Reset. El gran reinicio. En ese libro, Schwab argumentaba que la pandemia no era solo una crisis sanitaria. Era una ventana histórica. Una oportunidad para repensar desde cero el capitalismo global, el sistema energético, la relación entre estados y corporaciones, y el papel de la tecnología en la sociedad. El mensaje parecía razonable, casi académico. Pero algo en esas palabras desató una tormenta. En cuestión de semanas, el término Gran Reset se convirtió en el concepto más buscado, más debatido y más temido de Internet. Para algunos era la hoja de ruta hacia un mundo más justo y sostenible. Para otros, era la prueba de que una élite global quería aprovecharse del caos para tomar el control definitivo de la humanidad. ¿Quién tenía razón? Eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy. Para entender el Gran Reset, primero tienes que entender quién es Klaus Schwab y qué es el Foro Económico Mundial. Schwab fundó el WEF en 1971, en Davos, Suiza. Desde entonces, cada enero, la pequeña ciudad alpina se convierte en la capital informal del poder global. Presidentes, directores ejecutivos de las mayores corporaciones del planeta, banqueros centrales, líderes de organismos internacionales. Todos ahí, todos en la misma sala. Durante décadas Davos fue criticado como un club de ricos hablando sobre los pobres. Un foro donde se discutía la desigualdad mientras se llegaba en jet privado. Pero en 2020, el mundo cambió de una manera que nadie había anticipado del todo. La pandemia de COVID-19 no solo mató a millones de personas. Destruyó cadenas de suministro, hundió industrias enteras, disparó la deuda pública a niveles históricos y aceleró la digitalización de la economía en al menos una década. En ese contexto, Schwab y el WEF lanzaron el concepto del Gran Reset con una premisa central. El sistema económico que existía antes de la pandemia ya no era sostenible, y la crisis era la oportunidad perfecta para construir uno nuevo. Lo llamaron Build Back Better, reconstruir mejor. Una frase que repitieron casi al unísono líderes como Joe Biden, Boris Johnson, Justin Trudeau y decenas de jefes de Estado alrededor del mundo. Y fue precisamente eso lo que encendió todas las alarmas. Vayamos a los hechos. ¿Qué propone el Gran Reset en sus propios documentos, libros y declaraciones oficiales? La agenda del WEF gira en torno a 4 ejes principales. El primero es el capitalismo de stakeholders. La idea de que las empresas no solo deben responder ante sus accionistas, sino ante todos sus grupos de interés: empleados, comunidades, el medio ambiente. Una crítica directa al modelo de Milton Friedman que dominó el capitalismo desde los años 70. El segundo eje es la transición energética y la sostenibilidad. Reducir emisiones de carbono, acelerar las energías renovables, penalizar las industrias contaminantes. El tercero es la digitalización acelerada. Economía de datos, inteligencia artificial, automatización industrial, dinero digital. El cuarto es la redistribución del riesgo económico.
Sistemas de protección social más robustos. Renta básica universal como concepto a explorar. Acceso universal a sanidad y educación. En papel, suena a una agenda progresista moderada. Nada muy diferente a lo que proponen muchos economistas convencionales o instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿por qué tantas personas sintieron que había algo más oscuro detrás? Aquí es donde la historia se complica. Hay críticas legítimas al Gran Reset, y hay teorías que cruzan la línea hacia el territorio de la conspiración. Pero lo interesante es que ambas cosas coexisten, y separarlas requiere más cuidado del que la mayoría de los medios estuvieron dispuestos a ejercer. Empecemos por las críticas legítimas. El Foro Económico Mundial no es un organismo elegido democráticamente. Nadie votó a Klaus Schwab. Nadie eligió a los directores ejecutivos de Amazon, BlackRock o Pfizer para que decidieran cómo debe organizarse la economía global. Y sin embargo, sus propuestas tienen una influencia directa sobre políticas públicas en decenas de países. Esto genera una pregunta incómoda. ¿Quién controla a quienes dicen querer controlarlo todo? Además, hay una contradicción estructural difícil de ignorar. Las mismas corporaciones que firman los principios del capitalismo de stakeholders y prometen reducir su huella de carbono son, en muchos casos, las mayores fuentes de desigualdad y contaminación del mundo. Esta crítica la comparten economistas de izquierda y de derecha por razones distintas, pero con la misma conclusión. El WEF habla mucho de transformación, pero sus miembros fundadores son los principales beneficiarios del sistema que dicen querer cambiar. Ahora bien, junto a estas críticas razonables, surgió algo muy diferente. La narrativa conspirativa tomó el concepto del Gran Reset y lo mezcló con todo lo demás. Microchips en vacunas, gobiernos títeres, control mental, pasaportes digitales como mecanismo de esclavitud global, y la idea de que un grupo de élites estaba usando la pandemia como excusa para eliminar la propiedad privada y someter a la humanidad a un gobierno mundial. Esta narrativa se propagó a una velocidad extraordinaria. Y lo hizo porque tocaba algo real, la desconfianza acumulada durante décadas hacia las instituciones, los gobiernos y los medios de comunicación. La pandemia no creó esa desconfianza. Solo la encendió. Este es el punto más importante del vídeo, así que presta atención. Lo que es real, el Foro Económico Mundial existe, tiene poder real, y sus propuestas influyen en políticas económicas concretas. Los gobiernos que adoptaron el lenguaje del Gran Reset lo hicieron de manera coordinada y visible. Existen agendas globales de digitalización, vigilancia sanitaria y control financiero que merecen debate público y escrutinio democrático. Nada de eso es conspiración. Es política económica. Y la política económica siempre ha sido un terreno donde los más poderosos tienen más voz que los demás. Lo que no tiene evidencia sólida. La idea de que existe una agenda coordinada y secreta para eliminar la propiedad privada, implantar chips de control o instaurar un gobierno mundial. Estos elementos no aparecen en ningún documento oficial del WEF. No tienen respaldo en datos verificables, y en muchos casos son interpretaciones extremas de frases sacadas de contexto. Una frase célebre del WEF decía: «No tendrás nada y serás feliz». Esa frase se viralizó como prueba del plan de esclavitud global. En realidad, era el titular de un artículo especulativo sobre cómo podría ser el año 2030 según una tendencia de economía colaborativa. Una predicción de tendencia, no un manifiesto. El problema es que, en el ecosistema de la información actual, una frase descontextualizada viaja más rápido y más lejos
que cualquier análisis riguroso. Y eso, en sí mismo, es parte del problema que el siglo XXI tiene que resolver. Independientemente del debate sobre el Gran Reset, hay fuerzas reales transformando la economía mundial, y ningún gobierno ni institución tiene pleno control sobre ellas. La inteligencia artificial está automatizando millones de empleos a una velocidad sin precedentes. No es una amenaza futura. Está ocurriendo ahora. Y la pregunta de qué haremos con los trabajadores desplazados no tiene respuesta todavía. Las criptomonedas y la tecnología blockchain están desafiando el monopolio de los bancos centrales sobre el dinero. Al mismo tiempo, esos mismos bancos centrales están desarrollando sus propias monedas digitales, las llamadas CEBDC, que podrían ofrecer mayor eficiencia, pero también mayor capacidad de control sobre las transacciones individuales. El cambio geopolítico está fragmentando el orden económico global. La guerra en Ucrania, la rivalidad entre Estados Unidos y China, la reconfiguración de las cadenas de suministro. El mundo que asumíamos estable ya no existe. Y la crisis climática no espera debates políticos. Sus consecuencias económicas serán devastadoras para cientos de millones de personas en las próximas décadas, especialmente las más vulnerables. Todo esto significa que una transformación profunda del sistema económico no es solo una propuesta del WEF. Es una necesidad objetiva. La pregunta no es si el sistema cambiará. La pregunta es, ¿quién decidirá cómo cambia? ¿En beneficio de quién? ¿Y con qué nivel de transparencia y participación democrática? Esa es la verdadera batalla del siglo XXI. Y en esa batalla, el Gran Reset es apenas un capítulo. Volvamos al principio. Un grupo de personas poderosas dice tener las respuestas para los problemas más grandes de la humanidad. Proponen cambios profundos en la economía, la energía, la tecnología y la sociedad. Y lo hacen desde una posición de privilegio que pocas veces se cuestiona a sí misma. ¿Son villanos? Probablemente no. La mayoría creen genuinamente en lo que proponen. ¿Son los héroes que el mundo necesita? Tampoco hay evidencia de eso. Son, como siempre han sido los actores del poder global, personas e instituciones con intereses propios navegando un mundo en crisis. A veces con buenas intenciones. A veces con agendas que no se explicitan del todo. El error más grande que podemos cometer es creer que la única alternativa a confiar ciegamente en ellos es creer en conspiraciones absolutas. Esa polarización no nos lleva a ningún lado. Lo que sí nos lleva a algún lugar es hacer las preguntas correctas. ¿Quién decide? ¿Con qué legitimidad? ¿A quién beneficia? ¿Quién queda fuera? El futuro de la economía mundial no está escrito, y eso significa que todavía hay tiempo para que más voces participen en escribirlo. La pregunta es si vamos a dejar que otros lo hagan por nosotros. O si vamos a exigir tener algo que decir.